En este segundo episodio de Criaturas del Contenido queremos brindarles algunas de las herramientas que pueden utilizar para crear su propio podcast. Criaturas del Contenido. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Criaturas del Contenido? Yo soy José Escaramazza. El día de hoy nos trae un tema bastante interesante y es cómo poder crear nuestro propio podcast con herramientas que tengamos a la mano. Este podcast del día de hoy, pues, se trata sobre eso. En primera instancia, tenemos que conocer a grosso modo de qué va este mundo del podcasting. El podcasting no es otra cosa más que la grabación y posterior escucha de contenidos en audio o video grabados para su posterior consumo de forma bajo demanda o on demand, como se conoce el término en inglés. Los podcasts se han convertido en una herramienta de difusión de contenidos de análisis, de entrevistas, de educación muy importantes en la cultura anglosajona y ahora en Latinoamérica está creciendo a pasos agigantados. Y es por eso que hemos decidido brindarles las herramientas para que todas aquellas personas que sienten esa inquietud sobre cómo poder grabar su propio podcast para llevar sus conocimientos a otras personas, sus entrevistas, sus experiencias a otras personas más que lo pudieran escuchar. Y bueno, de esa manera queremos hacerles llegar quizá algunas técnicas y de algunos trucos que pueden emplear para poder desarrollar su podcast a partir de este preciso momento. Creo que lo más importante a la hora de poder preproducir un podcast es conocer cada una de sus partes. No es que este sea un patrón establecido, pero es una práctica muy frecuente cuando desglosamos los podcasts en 3 partes o 4 partes muy importantes, que son el opening del podcast, donde se hace un pequeño comentario o una abreboca sobre qué va a tratar el podcast en cuestión, el intro, que regularmente es un intro grabado con algunos efectos de sonido para adornar de alguna manera la apertura de ese podcast, y ya pues en una tercera fase sería entrar en el tema o la entrevista o directamente a desarrollar el contenido de ese podcast para luego ya cerrarlo con un call to action o un llamado a la acción, que vendría siendo la parte donde nosotros le pedimos que compartan el podcast con algunos amigos, que se lo hagan escuchar a otras personas que pudieran estar interesadas en el tema, y además que le den like y que lo coloquen o lo publiquen en sus redes sociales para compartirlo con otras personas. Ahí hacemos el cierre y termina el podcast. Una vez dicho esto, creo que es menester que conozcamos las herramientas necesarias para poder desarrollar los podcasts. La primera de ellas que queremos tratar es el software, el programa de la computadora o del ordenador que vamos a utilizar para poder grabar el podcast. En mi caso, yo uso un software que viene con mi proveedor de alojamiento de podcast, que es Spreaker. Spreaker es una compañía italiana que se ha expandido en todo el mundo y que han llevado a todas las personas la posibilidad de poder desarrollar, incluso de manera gratuita en un principio, podcasts como este que están escuchando en este momento, con un software que es muy amigable. Para describirles un poco del software, que lo pueden descargar en Spreaker.com o Spreaker.com. Este software que yo estoy utilizando es la versión para computadoras. También hay una versión para móviles, hay una versión web, y hay otras formas de las que les voy a hablar más adelante que pueden utilizar para poder publicar su podcast o grabarlo. En esta versión para computadora o para ordenador, el Spreaker Studio, como se llama el software, comienza con un pequeño botón que es el botón de grabación. Ese es lo primero que van a conseguir en la parte superior de la pantalla del software, ¿no? Luego, más abajo, hay 3 pestañas diferentes. Una que es Playlist, que es donde pueden colocar quizá temas musicales uno detrás del otro para hacer el podcast ya un poco más como un show de radio. Tienen una pestaña que se llama Tracks, donde solamente tienen 2 tracks o 2 pistas de audio donde pueden agregar. Yo agregué en esta ocasión el intro
y la segunda la tengo vacía, pero los puedo colocar las dos tracks al mismo tiempo y reproducirlos al mismo tiempo con un pequeño fader que puede ayudarme a hacer como una transición entre una pista y otra al estilo de los software de DJs. Tiene otra pestaña que se llama Efectos, que es un banco de efectos en el que van a poder conseguir desde fábrica efectos como sonrisas, aplausos, obturador de fotografía, relámpagos, campanas, suspenso. Ustedes lo pueden modificar de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo al tipo de podcast que vayan a grabar para utilizar los efectos que mejor les parezca. Además, esta otra pestaña, que es la última, que se llama Chat. ¿Y por qué está esta pestaña de chat? La respuesta es muy sencilla. Es porque Spreaker permite, una de las tantas ventajas que tiene Spreaker sobre otro software para grabación de podcast, es que Spreaker permite que tú hagas tu grabación en vivo. Es decir, a la vez que tú estás grabando el podcast para que otras personas lo puedan escuchar posteriormente on demand, también puedes hacer la invitación para que a través de la aplicación de reproducción de Spreaker o de tu página web en Spreaker, la gente pueda escuchar el podcast en vivo, en tiempo real. Y con ese chat tú vas a poder interactuar con ellos, ver sus comentarios, hacer saludos, complacer, si estás haciendo un podcast de música, complacer a la gente con la música que te piden, y de esa manera vas creando un grupo un fan base, un grupo de fanáticos que van a estar escuchando paulatinamente tu podcast porque se sienten de alguna manera identificados porque tú los estás atendiendo, estás interactuando con ellos. Siguiendo con el software, luego debajo de donde están los tracks o el playlist, van a ver que hay dos secciones que se llama Microphone and Sources o micrófono y fuentes, y debajo está una que se llama Output. La micrófono y fuentes o Microphone and Sources es quizá la parte más importante en lo que tiene que ver con el ingreso del audio hacia el programa. Mi voz está entrando en este momento por una de esas dos líneas de Microphone and Sources. Tengo un dispositivo del cual le voy a hablar más adelante, un micrófono conectado directamente a mi computadora, y ese micrófono es el que estoy utilizando para poder grabar mi voz dentro del software. Por otro lado, la segunda línea se puede utilizar o para un segundo micrófono conectado directamente a la computadora, o lo que me parece maravilloso es que pueden utilizar softwares como el Skype como un segundo input o una segunda fuente de audio. ¿Cómo funciona esto? Pues ustedes programan siguiendo las instrucciones dentro de la página web de Spreaker. Descargan un plugin que se llama Soundflower. Ellos los va a ir guiando paso a paso como para todo lo que tienen que hacer. Y ya cuando instalen el Soundflower, ustedes pueden programar o configurar la entrada y la salida de audio de el Skype para que la gente que esté hablando con ustedes por Skype entre directamente a la grabación del podcast como un segundo micrófono. Es decir, que si la persona está en otro país, en otra ciudad, en otro establecimiento comercial o en alguna zona remota a donde ustedes están, la persona va a tener la misma calidad de audio, va a escucharlos a ustedes y va a tener la misma calidad de audio de salida. Esto ayuda muchísimo a los programas de entrevistas porque los invitados no se tienen que trasladar hasta el sitio donde ustedes graben su podcast, sino que pueden hacerlo desde la comodidad de su casa sin sacrificar la calidad en ningún momento. Hay otros detalles dentro del software de Spreaker que en su sección de ayuda, ahí le van a poder ver el icono de ayuda en la parte inferior izquierda del software, van a poder enterarse de detalles mucho más complejos de la operación de este software de Spreaker. En este momento yo no estoy transmitiendo en vivo, yo estoy haciendo mi podcast de forma grabada y también lo pueden hacer a través del software por si se equivocan, necesitan comenzar de nuevo, quieren solamente tener el audio para después editarlo, un software de edición como el Audition o el Audio Catalyst, pues ya lo pueden hacer descargando solamente el MP3 que se queda grabado en su computadora, lo editan y después lo pueden subir a Spreaker.com en su cuenta y van a poder promover su podcast solamente para la escucha on demand. Otra cosa importante que tiene Spreaker es que me parece que es una solución sumamente completa porque con él pueden ver también las estadísticas de uso, las estadísticas de escucha del software
Y eso me parece genial porque van a saber a ciencia cierta si los están escuchando, cuántas personas los están escuchando, de dónde los están escuchando, cuánto tiempo los están escuchando, si escuchan todo el podcast, la mitad. Y de esa manera ustedes pueden determinar cuál es la manera más adecuada para seguir desarrollando su contenido sucesivamente en los capítulos subsiguientes. Una cosa que me gusta mucho de esta plataforma también es que nos permite distribuir de una sola vez nuestro podcast en varias fuentes. Fuentes como por ejemplo YouTube, SoundCloud, iHeartRadio. También te da en la versión Pro, cuando pagas unos pocos dólares, te da la oportunidad de que tú puedas meter tu podcast en otras fuentes utilizando el link o el URL del podcast, como por ejemplo en Android, en Google Play, por ejemplo. La puedes meter también en TuneIn. Y si tienes un show en vivo, tú puedes poner tu show en vivo en TuneIn para que la gente te escuche en tiempo real. Me parece genial porque hay muchas alternativas para poder enviar tu audio y que la gente te conozca, te escuche y de una vez puedas dar a conocer todo el contenido, toda la información que estás desarrollando en tu podcast. Ahora, en otro orden de ideas, luego de que ya conocemos esta plataforma de alojamiento y software para la grabación del podcast, debemos entrar en detalle en lo que tiene que ver con la parte técnica en cuanto a equipos. Yo estoy grabando en este momento mi podcast con un micrófono que está conectado a la entrada de audio de la computadora. ¿Cómo lo logré? Pues lo logré de una manera muy sencilla. Es con un conector TRRS por el tipo de puerto de sonido que tiene la laptop Mac, que solamente tiene un puerto de entrada de audio tanto para el audífono como para el micrófono de manera simultánea. Yo lo conecté con este dispositivo TRRS a TRS, que no es otra cosa más que el mini plug de celular hacia el mini plug normal. Conecté un micrófono Rode de mini plug normal directamente a la entrada de micrófono de este adaptador, y en la otra punta que queda libre es la punta donde yo metí el audífono con el cual estoy monitoreando lo que estoy grabando en este momento. Pero esta es la forma como yo lo hice. Hay otras personas que lo pueden hacer de una manera mucho más sencilla, con una calidad de sonido quizá un poquito más baja, porque van a estar utilizando el manos libres del teléfono celular, que es TRRS o mini plug de celular, que tiene 3 rayitas negras en la punta del conector, y ese audífono puede ir conectado de forma directa a la computadora. ¿Por qué yo no lo hago de esa manera? Porque se va a sacrificar un poquito la calidad del audio de entrada, ya que el micrófono del manos libres, a pesar de tener una muy buena calidad para conversaciones telefónicas, recoge mucho ambiente, mucho audio de ambiente, y no es unidireccional. Entonces, ¿qué provoca esto? Que se meta mucho audio de aires acondicionados, conversaciones de otras personas, perros ladrando, en fin. Es un poquito menos adecuado, un poco menos adecuado, pero igual también es muy funcional. Es mucho mejor que hacerlo directamente al micrófono de la computadora, porque se va a recoger menos eco de la sala y menos sonido de ambiente, aunque se recoja muy poco. Ahora, por otra parte, hay otras herramientas u otros micrófonos u otras interfaces de audio que son mucho más completas y te van a dar mucho más profesionalismo a la hora de grabar el podcast. Por ejemplo, haciendo una pequeña investigación sobre las recomendaciones para otros dispositivos de grabación, tenemos que podemos conseguir, además de nuestro audífono y de nuestro micrófono, unas interfaces de audio que, como por ejemplo la iRig de IK Multimedia, la pueden conseguir en en ikmultimedia.com, y la interfaz se llama iRig. Ahí, ¿qué pueden hacer? Pueden conectar un micrófono XLR o Canon directamente del micrófono del cable a la interfaz, y la interfaz a la computadora, provocando pues que utilicen un micrófono profesional para la grabación de su podcast. Pues es un poco complejo
hacer esta conexión porque requieres de un micrófono, digamos, con un costo un poco considerable, unos $30-40, para que sea un micrófono de calidad. Un cable XLR que, dependiendo de la longitud, puede estar entre los $5 y los $10, los $20 si es uno más largo. O si quieres conectar muchas entradas de micrófono y no solamente con las dos que te permite Spreaker, sino que quieres colocar 4 micrófonos para hacer un show entre 4 personas, puedes conectar un mezclador, un mixer de audio de 4 canales o de 8 canales a la interfaz vía salida XLR, y por favor háganlo siempre por la salida XLR y no por la salida de 1/4 de pulgada. Porque la salida de 1/4 de pulgada seguramente, si no está balanceada, les va a proporcionar un audio, un zumbido, un humming de fondo que va a ser súper desagradable a la hora de escuchar y les puede arruinar la grabación de su podcast. Otra posibilidad para grabar, y esta veo que es la más utilizada por podcasters que siempre andan de viaje y no quieren dejar de grabar en su computadora, es utilizar un micrófono USB. Yo tengo 2 recomendaciones, lo van a poder leer en la descripción del podcast. Tengo 2 recomendaciones de micrófono USB que no son tan costosos y que son de muy muy buena calidad, además de que son muy fáciles de utilizar, porque en el caso de las Mac, por ejemplo, no tienes que instalar ningún driver, y en el caso de las PC probablemente tampoco, porque Windows 10, por ejemplo, ya tiene los drivers de esos micrófonos incluidos en su sistema operativo. Es decir, que solamente es conectarlos y comenzar a grabar. O como se llama en el argot técnico en inglés, el plug and play. El primer micrófono que les quiero recomendar es el Audio-Técnica ATR2100. Este micrófono en Amazon tiene un costo aproximado de $69. Es muy parecido a un micrófono tradicional. De hecho, tiene salida XLR o Canon, también tiene la salida USB, y de alguna manera les puede servir para poder utilizarlos también con una consola XLR si quieren meter varios micrófonos en simultáneo, o si lo quieren utilizar directamente con la computadora, directamente al puerto USB, y de esa manera pueden capturar el audio limpio, el audio muy muy bueno, de muy buena calidad. Creo que es una de las mejores alternativas para aquellas personas que quieren dedicarse a esto del podcasting de forma seria. Además, también hay otro micrófono que es el Blue Yeti, o BLUEYETI, Blue Yeti USB Platinum. También es para computadoras, es USB, tiene un costo en Amazon de $104 aproximadamente. Y este micrófono tiene muchas utilidades, es decir, ustedes pueden utilizar un solo micrófono para una sala completa, por ejemplo, y darle cabida a 3, 4, 5 voces, las personas que alcancen a acomodarse con el micrófono en el centro de la mesa. También pueden utilizarlo de forma unidireccional, es decir, para grabar en una sola dirección, en el frente, para una sola voz o para un micrófono de cuerda, por ejemplo. O pueden utilizarlo de forma bidireccional, es decir, que pueden grabar en la parte delantera y trasera del micrófono 2 voces al mismo tiempo, como también puedo utilizarlo para el sonido de una sala en el modo omnidireccional. Y al utilizarlo en modo omnidireccional, él va a capturar todo el sonido que lo rodea en 360 grados. Es decir, que puede ser una sala de ensayos, que puede ser un concierto, que puede ser una conferencia, y él va a recoger todo el sonido de la sala de manera que pueda transmitir todo lo que está pasando en sonido directamente a su podcast. También está el modo estéreo, que lo utilizan para entrevistas, por ejemplo, que 2 personas pueden colocarse una al lado de la otra, y por ejemplo, si están grabando una voz también para una sesión de acústica, la voz va a entrar por el canal izquierdo y el canal derecho del audio, es decir, que va a entrar en estéreo y se va a escuchar muy muy limpio. Otras alternativas que tienen ya para las personas que siempre están en movimiento es hacer la grabación del podcast empleando un micrófono que se conecta directamente al teléfono celular. Como les dije, Spreaker tiene una herramienta de grabación donde pueden utilizar su intro, pueden utilizar efectos, pueden utilizar cortinas musicales, y sin sacrificar ningún tipo de
calidad en cuanto a la captura del audio. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno graba con el micrófono del teléfono, por muy buenos que estos sean, como los del iPhone, los del Samsung S7, por ejemplo, son micrófonos que todavía recogen sonido de ambiente. Si ustedes conectan un dispositivo como por ejemplo el Zoom IQ7, que cuesta $100 en Amazon y solamente funciona para iPhone, lo pueden conectar directamente al puerto Lightning del iPhone 5, 6 o 7 al iPhone 5, 6 o 7 en cualquiera de sus versiones, y lo conectan directamente ahí al puerto Lightning y van a tener un micrófono con una calidad increíble. Lo pueden utilizar en conciertos, lo pueden utilizar en conferencias, lo pueden utilizar en lecturas, lo pueden utilizar en entrevistas y les va a funcionar a las mil maravillas. Es como tener un micrófono profesional al alcance de la mano. Otro que funciona ya tanto para iPhone como para Android es el iRig Caster. El iRig Caster cuesta $31 en Amazon y es un micrófono que se conecta al puerto TRRS o mini plug del celular, y lo pueden utilizar en cualquiera de los teléfonos menos en el iPhone 7, por cierto, porque el iPhone 7, a menos de que lo conecten a la interfaz que conecta el Lightning con el conector de audífonos, el iPhone 7 pues no tiene entrada de audífonos, y creo que es una alternativa económica y válida para poder grabar su audio, poder grabar su entrevista, su podcast, siempre en el camino. Por lo menos para reporteros que viven haciendo entrevistas en diferentes lugares y siempre llevan su celular consigo. Llevar este dispositivo además les puede permitir convertir su teléfono en un micrófono de grabación de entrevistas profesional. Una vez que ya tenemos los equipos, el software y ya tenemos la estructura de cómo va a ir compuesto nuestro podcast, el siguiente paso pues no es otra cosa más que grabarlo. Yo les recomiendo que lo graben, lo escuchen, lo editen, o que simplemente lo graben y lo publiquen de una vez, porque de esa manera van a ir viendo la progresión, el avance en su podcast conforme vayan pasando cada uno de los episodios. No pierdan nunca el efecto que tiene de la naturalidad del podcast. Este podcast que ustedes están escuchando va a ir directamente como fue grabado, sin ningún tipo de edición. Y de esa manera ustedes se van a dar cuenta que el público va a responder favorablemente porque está escuchando una conversación fluida, o digamos, no es una conversación exactamente, pero es un monólogo donde se habla a la otra persona como si lo tuviéramos de frente, con todas las equivocaciones, las respiraciones, los tragues de saliva, en fin, con todo lo que ese tipo de conversación acarrea, pero siempre la naturalidad es muy, muy apreciada. Ahora, ya una vez que tengamos grabado y tengamos en la página web subido el podcast, el siguiente paso es la distribución. Como les dije, Spreaker sube directamente el podcast una vez que ya ha sido publicado en la página web a iHeartRadio, si están inscritos en iHeartRadio como podcast, a iTunes, a SoundCloud y a YouTube. Además, ustedes si pagan la versión Pro van a tener acceso a un URL, ese URL que ustedes lo pueden agregar a plataformas como TuneIn, como Google Play Store, para que los podcasts también de forma automática y directamente desde su hospedaje en Spreaker los puedan alar esas plataformas y van a estar disponibles en simultáneo en un sinfín de plataformas de las más escuchadas, haciendo que cada vez que algún suscriptor o algún público, alguna persona del público llegue a su podcast por la temática, por las palabras claves, porque le gustó la miniatura de el gráfico que identifica su podcast, van a poder ganar más y más y más adeptos, y estos adeptos, al llegar al momento de call to action, que es el preciso momento en el que estoy, que es donde ustedes le piden a la audiencia que compartan este podcast si les gustó, que lo publiquen en sus redes sociales y que se suscriban para poder recibir las notificaciones del podcast cada vez que sea publicado uno nuevo. Una vez hecho eso, la gente va a poder
llegar y conocer a través de otros, de la recomendación de otros, a su podcast, y en este caso pues al nuestro de Criaturas del Contenido, que es un podcast dedicado a ayudarles a llegar a producir los contenidos en plataformas electrónicas audiovisuales con la ayuda, la humilde ayuda de este servidor, que todo conocimiento que va llegando a mis manos lo paso a las personas a las que pueda hacérselas llegar a través de este podcast, porque creo que es muy importante que todos conozcamos que si tenemos algo importante que decir, algo que otra gente puede aprovechar en un futuro, es tener las herramientas a la mano para poder hacer llegar ese mensaje. Es una de las cosas más valiosas que podemos ofrecer. El conocimiento es poder, y de esta manera yo me despido. Soy José Escaramacha, esto es Criaturas del Contenido. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Se les agradece, ya saben, compartan este podcast si les gustó, y además de eso, públiquenlo en sus redes sociales, háganlo llegar a amigos y a conocidos a los que ustedes creen que pueda ser de valor este tipo de información. Alguna gente que ustedes conozcan que tenga algo importante que decir semana tras semana, no olviden hacerles llegar este podcast. Yo se los voy a agradecer enormemente, y de esta manera me despido hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Criaturas del Contenido.